Cuando llegó el apocalipsis me estaba preparando para volver a casa por Año Nuevo. En mi ciudad cayó de repente una nevada masiva. La temperatura bajó drásticamente hasta los 30 grados bajo cero. Al principio me alegré de haber conseguido un boleto para volver a casa, pero no sabía que el día 29 del mes lunar era el tren de la humanidad hacia el hambre y el frío 8 de febrero de 2024 a las 4 de la tarde. Estaba atrapado en la entrada de la estación de tren, incapaz de moverme. El día de mi partida, toda la ciudad se vio azotada por una tormenta de nieve y el cielo estaba lúgubre. Salí temprano hacia la estación de tren con mi equipaje. Mi plan original era llegar antes para conseguir un asiento en la sala de espera, pero no esperaba que antes de que revisaran los boletos quedaría bloqueado justo en la entrada. La nieve seguía cayendo e incluso amenazaba con empeorar. Al principio estaba al final de la fila. En pocos minutos, innumerables personas se formaron a mis costados y detrás de mí terminé quedando en medio. Había demasiada gente por el Chuñún y la fila se convirtió en un muro humano cuadrado sin principio ni fin. Nadie se daba cuenta del peligro que acechaba. Hacía demasiado frío. Tenía hasta los dedos de los pies entumecidos. Se oían quejas desde el frente. Dicen que todos los trenes están retrasados. Sí, mi esposa me mostró que los de Shenyang se cancelaron, solo queda este. No pueden dejarnos aquí afuera congelándonos. Esto es peor que los días más fríos del invierno. Al escuchar esto, saqué el celular de mi bolsillo para buscar boletos. Efectivamente, las ventas para mi tren de regreso también estaban suspendidas. Puse mi celular, que perdía batería locamente, de vuelta en el bolsillo de mi chamarra, apretándolo con la mano para calentarlo. No quería perder el último tren a casa. Solo pude elegir seguir esperando en la fila. Al principio aún podía divagar, pensando en cuánto tiempo se retrasaría el tren, pero después empezó a hacer demasiado frío. Tenía la cara entumecida y el cerebro nublado. En un parpadeo sentí que el viento gélido me arrancaba las lágrimas. Al respirar, el viento cortante se sentía como un cuchillo de combate, apuñalándome la garganta de ida y vuelta. Aunque tenía las manos en la chamarra, el frío era implacable. Devorando el poco calor que me quedaba, finalmente me rendí por completo. Sujeté mi maleta y hundí la mitad de mi cara en la bufanda. Metí las manos en los bolsillos. Bajé la cabeza y cerré los ojos como si fuera un poste. Por un momento sentí que me quedaba dormido de pie. No sé cuánto tiempo pasó. La multitud me empujó y logré avanzar 2 pasos. Forcé mis párpados pesados para abrirlos. Mi cerebro también se había congelado ante este descenso repentino de temperatura. Por un momento no podía pensar. Parecía que habían empezado las protestas en la fila. Podía sentir que el alboroto a mi alrededor crecía, llegando gradualmente a un nivel caótico. Intenté ponerme de puntillas para echar un vistazo alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, la fila detrás de mí me empujó hacia adelante. Casi pierdo el equilibrio, tambaleándome de un lado a otro. El instinto de supervivencia grabado en mis huesos obligó a mi cerebro a reaccionar. Fue entonces cuando observé mi entorno y noté que algo andaba mal. Intenté gritar, pero por estar tanto tiempo afuera no podía articular palabra, hasta que vi con mis propios ojos cómo la chica de adelante ponía cara de terror. Al ser derribada por la gente, me mordí la lengua con fuerza y finalmente pude hablar. Grité con dificultad que habían pisado a alguien, mientras movía mi cuerpo hacia la izquierda. En ese momento, aún había unas 4 filas a mi izquierda. A la derecha todo estaba lleno de gente. Al principio quería salir empujando por la izquierda, pero la presión por ese lado aumentó en lugar de disminuir. Algunos empujaban hacia adelante con furia, otros se metían desesperados por los huecos de la fila. Las emociones negativas de la humanidad estallaron en un instante. En ese momento se me pusieron los pelos de punta. Me puse alerta, levanté mi maleta para cubrir mi pecho y choqué hacia la izquierda. Logré salir de la fila luchando antes que los demás. Los que reaccionaron lento no tuvieron tanta suerte. Unos no podían mantenerse en pie. Otros caían al suelo. La multitud detrás de mí ejercía una presión abrumadora. No me atreví a mirar atrás, me di la vuelta y corrí hacia el puente peatonal fuera de la estación. El aire frío me hizo toser hasta las lágrimas. Mi cuerpo, recién recuperado de una enfermedad, no aguantó ni unos pasos. Sentí que mi corazón latía violentamente. La maleta no dejaba de chocar, haciendo que mis propios brazos se entumecieran por la vibración. Silbatos, llantos y el estruendo de los trenes llegando impactaban fuertemente mis oídos y ojos. Llegué al puente a la velocidad más rápida de mi vida. Jadeando miré hacia atrás. Por casi 30 segundos mi cerebro quedó en blanco. Bajando del puente me di cuenta de la realidad. Probablemente aparecería en las noticias.
Hacía demasiado frío, el aire gélido se colaba desesperadamente bajo mi ropa, todo mi cuerpo picaba por el frío intenso. Había 200 personas esperando taxi, y a mi celular solo le quedaba 15% de batería. Seleccioné todos los tipos de vehículos de un tirón. Cada vez salía más gente huyendo de la estación. Tenía miedo de que ocurriera otra estampida. No me atrevía a ir a lugares muy concurridos. En ese momento prefería congelarme afuera que estar amontonado con otros en las tiendas cercanas. A mi lado había unos padres con un niño, hablando con la gente que se resguardaba del frío en un banco, probablemente porque su hijo era pequeño. Esperaban pagar unos cientos para que alguien les cediera un lugar adentro. El niño parecía estar bien. Detrás de los adultos jugaba a congelar agua al lanzarla. El agua caliente del termo dibujaba un arco hermoso en el aire. Al verlo se me erizó la piel y mis dedos abrieron Baidu sin control. Busqué a cuántos grados bajo cero se congela el agua al lanzarla, cuando a mi celular solo le quedaba 2% de batería. Conseguí una camioneta ejecutiva de 6 plazas. El conductor dio varias vueltas y llegó 5 minutos tarde. Para entonces el cielo se había oscurecido por completo. Quizás por ser un sobreviviente de aquel desastre, sentí una opresión en el pecho. Tras subir al auto, puse a cargar el celular mientras abría WeChat. Surgieron un montón de notificaciones de golpe. Hasta arriba estaba el grupo de mi familia. Una captura de pantalla enviada hace media hora. Debido a la gran nevada, todos los vuelos fueron cancelados. Todos nos dimos cuenta de que algo no andaba bien. Cuando entró la llamada, mis padres estaban en el centro comercial más grande. Había muchísimo ruido de aquel lado. Incluso a través del teléfono sentía que la gente estaba amontonada. Les dije que este año nuevo no regresaría a casa. Y terminé la llamada rápidamente. Sabía que no nos quedaba mucho tiempo. Apreté los puños tratando de conectar toda la información. Clima extremo. Agua que se congela al instante, vuelos cancelados. Escribía y borraba el texto en el chat. Escribía y borraba. Finalmente, con voz ronca, le dije al conductor, «Señor, le pagaré el doble de la tarifa. Vayamos primero a la tienda de artículos para exteriores más cercana». No había mucha gente en la tienda porque eran vacaciones de Año Nuevo. Solo había 2 empleados. Entré desafiando la ventisca. La gente adentro se estremeció por el aire gélido que traía conmigo. Pedí comprar todos los sacos de dormir de la tienda. La vendedora fue muy amable e intentó darme una explicación detallada. La detuve con la mano y pedí directamente los de mejor aislamiento térmico. Luego tomé ropa térmica de varias tallas para usarlas en capas después. Además de estufas portátiles y equipo de emergencia para cocinar si se cortaba el gas. El recibo de compra. Tomé una foto rápida y la envié al grupo de mi familia. Como compré demasiadas cosas y no había clientes, la chica me ayudó a subirlas al auto. Antes de irme, le sugerí que ella también guardara suministros. La chica miró al creciente número de clientes y no pareció darle importancia. Miré el cielo, que ya estaba completamente oscuro. No insistí más, me di la vuelta y subí al auto. De vuelta en el auto seguí el plan de comida, ropa, refugio y transporte. Abrí. Me para a intentar comprar comida. Varios supermercados grandes mostraban que no tenían repartidores disponibles. Otras tiendas avisaban que los pedidos estaban al límite al intentar pagar. Ante esta situación, no planeé perder más tiempo con la comida. Por la pandemia, mis suministros durarían 3 meses. Aunque no es mucho, es suficiente para aguantar un tiempo. Les dejé un mensaje a mis familiares. Le pedí al conductor ir a la farmacia cercana por ibuprofeno y paracetamol. Aunque por los brotes recientes ya teníamos en casa, el clima extremo causa problemas cardiovasculares. Debía conseguir esos medicamentos antes de que cerraran por ser víspera de Año Nuevo. Todos salían temprano. Al llegar casi cerraban, pero logré comprar 4 cajas de parches térmicos, botiquines y medicinas básicas. Tras comprar esto, la nieve soplada por el viento impedía ver el camino. El conductor se negó a cambiar la ruta. Ver que acumulaba tantas cosas le dio mala espina. Solo quería terminar el viaje e irse a casa para el Año Nuevo. Al bajar el conductor me ayudó a llevar las cosas hasta la entrada del edificio. Al principio desconfié de él, pensando si quería robarse mis suministros, pero resultó que realmente quería ayudar. Me llenaron los ojos de lágrimas e intenté darle una prenda térmica. El conductor sonrió y dijo, «Quédatela tú. Si de verdad pasa algo, una sola no nos servirá a ninguno de los dos». Finalmente se despidió y se fue. Dijo que estar con su familia sería suficiente. El conductor se marchó bajo la nieve. Su figura fue devorada por la oscuridad y apenas distinguía las luces de su auto. Tras mirar un poco sentí que los copos de nieve luchaban por entrar en mis ojos. Miré mi celular y el último mensaje era la lista de medicinas enviada hace media hora. Nadie respondió. No pude evitar pensar cosas malas, pero a los 2 segundos me limpié la nariz congelada. Y empecé a mover los suministros acumulados en la entrada. La realidad me decía que, se mirara por donde se mirara,
Mi situación era la peor. Mejor aseguro mi vida primero para poder sobrevivir y reunirnos después. Al llegar el calor de la casa me reanimó. Toqué la calefacción y seguía caliente. No era el peor de los casos. Me apresuré a cocinarme unos fideos instantáneos y comí algo rápido. Entonces saltó la videollamada de mi familia. En la pantalla me mostraban orgullosos los suministros que consiguieron hoy. Además de mi lista compraron extra Calviva, carbón y generadores solares. Resulta que el payaso fui yo. Sin quedarme atrás mostré lo que compré. Del otro lado de la cámara, la angustia disminuyó notablemente. Nuestra familia de 3 estaba separada y mostrar los suministros era nuestra forma de darnos ánimos. Tenemos que superar este invierno gélido, para vernos cuando las flores vuelvan a brotar. Antes de colgar, mis padres me avisaron que la temperatura ya había caído a menos 43 grados. Al igual que en mi ciudad, fue una nevada repentina. La temperatura bajó de golpe. Viviendo solo no puedo bajar la guardia. Aquí el récord histórico era de solo menos 27 grados y ahora la calefacción sigue caliente. Pero eso no significa que el sistema de calefacción de la ciudad aguante presiones de menos 40 o menos 50 grados. Debo prepararme mientras las cosas sigan bien. Colgué y empecé a organizar todo. Primero usé el sellador de la tienda de exteriores para tapar todas las rendijas de las ventanas. Luego dediqué tiempo a estudiar el panel solar. Aunque nunca había tocado uno, por suerte las instrucciones eran claras. En una hora quedó instalado. Luego despejé la cama y puse la tienda de campaña encima lo más cerca posible de la calefacción. Aunque la cama es de 2 por 2 metros, para la tienda todavía era algo pequeña. Agarré las cajas de los fideos instantáneos y rellené los huecos sobrantes de la tienda, al menos ya tenía forma. Puse una colchoneta aislante y un saco de dormir dentro de la tienda. Los demás sacos los dejé cerca de la cama, para poder alcanzarlos fácilmente en cualquier momento. Dejé una muda de ropa térmica en la tienda y el resto junto a la cama. Puse la estufa portátil en la mesita junto a la salida de la tienda. Si hacía frío, después podría meterla. El gas de la estufa es delicado, solo se puede almacenar hasta los menos 20 grados, así que metí todo a la tienda en los bolsillos laterales. En realidad, por la falta de tiempo no compré demasiadas cosas. Me tomó apenas 3 horas organizar todo alrededor de la tienda de campaña. Lo que tomó tiempo fue clasificar la comida y el agua. Puse la casa patas arriba y establecí prioridades de consumo para condiciones de frío extremo. Según mis cálculos, tengo comida y agua para aguantar 3 meses. Si el gobierno puede resolverlo, reconstruirán tras el desastre lo antes posible. Si no pueden, entonces será un desastre para toda la humanidad. Sería cuestión de morir antes o después, y 3 meses es bastante. Terminé todo a las 4 de la mañana del día 8. Decidí quedarme despierto para ir por la última oleada de suministros a las 6. El viento afuera daba miedo, aullaba como si quisiera destruir el mundo. Hasta que un usuario con IP de Hainan publicó un video de nieve. Está nevando en Hainan. En los comentarios todos decían que la nieve era hermosa y que irían a tomarse fotos mañana. Solo unos pocos se quejaban de que el frío húmedo de 0 grados era insoportable. Como me quedé mucho tiempo viendo ese video, el algoritmo me llenó el feed con videos de la baja de temperatura en todo el país. La gente en Guangdong con abrigos enormes, empezando a asar naranjas en estufas de carbón. En el noreste, alguien con IP de Dongbei mostraba cómo saltaba desde el techo de su casa y desaparecía por completo en la nieve acumulada. Todos notaron que el clima no era normal. Ante la naturaleza somos diminutos, pero sentí que el frío extremo no era para tanto. Si toda la humanidad lo enfrentaba junta, ya no tenía tanto miedo. A las 6 de la mañana. Compré otra tanda de suministros de un tirón. Terminé mi último pendiente y por fin pude respirar aliviado. Me dispuse a lavarme la cara para dormir. El agua que salió primero del grifo estaba bien, y me permitió terminar de cepillarme los dientes. Pero al lavarme la cara, el agua ya estaba helada. Tras un par de veces mis dedos me dolían por el estímulo del agua fría, solo pude mojar primero la toalla facial, esperar un poco, escurrirla y limpiarme la cara por encima. Volví a la habitación y toqué la calefacción. Ya no estaba tan caliente como anoche. Me metí en la tienda y al acostarme sentí como si tuviera pesas en los párpados. Tuve sueños muy confusos. Cuando volví a despertar fue porque me estaba congelando. Me toqué la punta de la nariz, estaba fría. ¿A cuánto estamos? Miré el celular y ya eran las 4 de la tarde. En mi distrito de Haidian, la temperatura era de menos 39 grados. En los grupos de WeChat, todos hablaban del descenso global de las temperaturas. Dicen que hoy, tras el noticiero nocturno, habrá un programa especial de entrevistas. Participarán famosos presentadores de CCTV y expertos en supervivencia, clima y otras industrias.
Las reservas para ver el stream ya superan los 200 millones. La gente en el grupo discutía fervientemente por no conseguir suministros. Yo fui a varias apps y reservé todo lo que pude. Puse alarmas para evitar que el lag me impidiera entrar al stream llegado el momento. La comida que compré a las 6 de la mañana sigue en reparto. Tiene un retraso grave. Aunque esto era de esperarse, sentí punzadas de hambre. Salí del saco de dormir, me puse la chamarra dentro de la tienda, unos calcetines rojos gruesos de Año Nuevo y abrí la tienda para cocinar. Lo primero que sintió el frío fue mi cara que quedó expuesta directamente al aire. Tuve un escalofrío. Y de paso toqué la calefacción que estaba junto a la tienda. El radiador apenas estaba tibio. Comparado con el calor de anoche al regresar, era obvio que la calefacción empezaba a fallar. Miré por la ventana. El cielo seguía lúgubre y el viento rugía golpeando los cristales. No había ni un alma en las calles. Solo se veía un manto blanco. El viento soplaba cada vez más fuerte. Encogí el cuello, cerré las cortinas y empecé a preparar mi primera comida tras despertar. De momento hay calefacción, gas y luz. Decidí usar eso primero y no gastar el gas de la estufa portátil de emergencia. Como la cocina no está tan bien aislada como el cuarto, planeé cocinar en el dormitorio. La olla eléctrica que usé para guardar agua estaba totalmente llena. Me tomó un buen rato pasar la mayoría del agua a otros recipientes para llevarme la olla y unos fideos instantáneos al cuarto. Cuando el agua empezó a hervir, añadí primero la base de sopa de los fideos a fuego máximo. Luego puse los fideos, esparcí los condimentos y vegetales y tapé la olla. Esperé 2 minutos. Abrí la tapa, les di la vuelta y seguí cocinando a presión. Por el fuego alto, los fideos se veían dorados y perfectamente elásticos. Al ver que estaban listos, apagué la corriente y destapé la olla, para ahorrar agua a menos que sea necesario. No planeo ensuciar platos. Usé la olla como tazón y me metí un gran bocado de fideos a la boca. El aroma a sopa de hueso de cerdo era increíble, desatando una tormenta de sabor en mi boca. En pocos bocados, los fideos desaparecieron. Bebí un gran trago de sopa caliente directamente de la olla. El frío interno se disipó y con la sopa terminada, entré en calor. Pensé que por la caída drástica de temperatura estos 2 días, todo el mundo se quedaría en casa. Pero justo cuando terminaba de enjuagar la olla, empezaron a golpear la puerta con fuerza. ¿Quién? Las alarmas se encendieron en mi cabeza. Mi vivienda actual es un departamento pequeño de una habitación. No he invitado a amigos, así que ¿por qué un extraño tocaría mi puerta con este clima infernal? He leído muchos webtoons de zombies y apocalipsis, y sé que la naturaleza humana se retuerce en condiciones extremas, siendo mucho más aterradora que el desastre mismo. Ese golpe repentino me puso más ansioso de lo normal. Quise fingir que no había nadie, pero la persona afuera vio que no habría y empezó a tocar con más violencia. Parecía estar seguro de que había alguien dentro, temiendo que el ruido atrajera a más personas y que las cosas se salieran de control. Agarré la olla eléctrica y un cuchillo de cocina y fui a la puerta. ¿Quiénes? Grité con voz agresiva. El zombie o el hombre rudo que imaginaba no apareció. Se escuchó la voz de una señora que dijo con impaciencia: «Oye, muchacho, ¿por qué tardas tanto en abrir?». Justo cuando iba a responder de forma más agresiva, me dejó mudo con una sola frase: «La comunidad organiza limpieza de nieve. Los voluntarios reciben un bidón de aceite y una caja de huevos. ¿Te anotas?». Me quedé helado en el sitio. 1 hora después estaba totalmente equipado uniéndome al escuadrón de limpieza de nieve. No quedaba mucha gente en mi unidad. Los jóvenes se habían ido a casa por Año Nuevo antes de que bajara la temperatura. Solo quedaban ancianos esperando a sus nietos. Al principio limpiar la nieve realmente funcionaba. La nieve acumulada en la entrada bajó a más de la mitad, pero luego empezó a caer con más fuerza, casi como si la estuvieran volcando del cielo. El personal de la comunidad nos entregó los suministros por adelantado y nos pidió que volviéramos rápido a casa. Pensé que todos limpiaban nieve por los huevos y el aceite gratis, pero cuando la tarea se canceló, varios viejos tercos se negaban a irse a toda costa. Afuera sentía que se me iban a caer las orejas de tanto frío. Solo quería llegar a casa a beber algo caliente. Mi esposa y yo esperamos a mi hijo y su nuera para la cena de Año Nuevo. Si no me dejan limpiar, mi hijo no encontrará el camino a casa. Al llegar me quité la chamarra. Varios trozos grandes de nieve cayeron en el tapete de la entrada con el movimiento de la ropa. Con una mano llené la tetera y la puse a calentar. Encendí la manta eléctrica y me metí en el saco de dormir dentro de la tienda. Al calmarme, el dolor en las orejas se volvió más evidente. Sentía claramente que el dolor llegaba hasta el fondo del canal auditivo, afectando mi cabeza y dientes. Era un dolor insoportable. En ese momento la temperatura de mi cuerpo casi no se diferenciaba de la nieve exterior. Me quedé en el saco un buen rato hasta que el agua hervida se entibió.
Solo entonces entré en calor y abrí el celular. El noticiero ya iba por la mitad. Pronto empezaría el stream nocturno con los expertos. En víspera de Año Nuevo, mi familia solía preparar 10 u 8 platos para celebrar. Ahora, obviamente, no se daban las condiciones. Lo pensé y saqué una bolsa de dumplings congelados del refrigerador. Para la gente del norte, sin dumplings no hay Año Nuevo. Los freí un poco. Terminé justo cuando empezaba el stream. Como era de esperar, estaba súper lajeado. Intenté con varias apps y todas decían que era imposible entrar. Bebí un poco de agua con azúcar roja y finalmente me rendí de competir con cientos de millones de personas por el stream. Puse The Knockout, que no había visto como acompañamiento. Tras comer y lavar la olla, el stream ya había terminado. Las noticias sobre el frío extremo explotaron en los trends de todas las apps. Expertos sugieren no beber agua demasiado caliente a diario. Medios afirman que este frío extremo global podría evitar guerras. A partir de hoy se reactivan los refugios antiaéreos en todo el país. Guía esencial de resistencia al frío en casa. Sobre el frío extremo, una celebridad propuso cubrir la Tierra con una capa gigante. Hice clic en la guía esencial de resistencia al frío en casa. Era muy detallada. Desde usar agua de jengibre contra el frío hasta los medicamentos necesarios, todo estaba enlistado de forma muy clara. La guardé de inmediato, solo que este frío llegó muy de repente. Incluso con la guía conseguir suministros es otro problema. ¿Debería salir? Mi casa no está lejos de un gran supermercado, pero mis suministros actuales son suficientes para sobrevivir 3 meses. No hay necesidad de salir. Miré la temperatura en el celular. Ya marcaba menos 39,8 grados. Calculo que esta noche caerá a los menos 40 grados. Según las novelas que suelo leer ahora, debería darme un baño caliente y esperar el fin del mundo con una bolsa de agua caliente. Pero no estoy en una historia de reencarnación. OP. No puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada, esperando que otros me rescaten. No quiero ser tan pasivo en este survival apocalíptico. Quiero vivir, quiero sobrevivir, quiero actuar. Con la experiencia de la tarde limpiando nieve, esta vez reforcé la protección de todo mi cuerpo. Primero la cabeza. Saqué los cubrebocas N95 marca 3M que compré antes, para proteger mi cara. Los compré cuando abrieron las restricciones el año pasado, y ahora me vienen de perlas. Luego empecé a ponerme capas de ropa térmica sobre el chaleco calefactor. Con solo 2 capas ya estaba sudando dentro de casa. Pensé que demasiada ropa me quitaría movilidad, así que lo dejé así. Para las rodillas lo dudé mucho. No me decidía a gastar los parches térmicos todavía. A 40 grados bajo cero sentí que con 2 pantalones extra podría aguantar por ahora. Lo más importante era mantener los pies calientes. Si se enfrían, se enfría todo el cuerpo. Al final metí un cuchillo de cocina en el bolsillo de mi chamarra gruesa. 9 de febrero de 2024, víspera de Año Nuevo, 9:30 de la noche. Salí de casa. La ventisca que empezó al atardecer era mucho más violenta que por la tarde. El polvo y la nieve se mezclaban volviéndose duros como fragmentos de vidrio. Ahora entiendo lo que realmente significa estar a 40 grados bajo cero. Al principio caminaba pegado a la pared, pero luego vi que de los techos colgaban bloques de hielo enormes. No tuve más remedio que caminar por en medio de la calle donde no había cobertura, resistiendo el viento y avanzando con firmeza. Al salir de la unidad vi que había más gente afuera de la que imaginaba. En la carretera hacia el supermercado, una larga fila de luces rojas de freno no tenía fin. Al principio quise calcular cuántos cientos de metros de tráfico había, pero cuanto más miraba, más me inquietaba. Recé en mi interior para que esa gente regresara pronto a casa. Después el tráfico solo empeoraría. Si no se iban, ya sería demasiado tarde. Al llegar al supermercado, la comida instantánea de los estantes ya había sido arrasada. Incluso a los maniquíes les habían quitado la ropa térmica y las chamarras, dejándolos desnudos. Esto estaba dentro de mis cálculos. El impacto de este descenso de temperatura era demasiado grande. Al principio muchos no reaccionaron, pero con el gobierno confirmando el enfriamiento global vía stream, el tono de la situación cambió. Agarré algunas cosas que otros no querían, como un pequeño extintor doméstico, vaselina, grifos de agua y demás. Saqué también lo último que quedaba de comida. Arrojé 200 yuanes a la caja registradora y me preparé para volver. El camino de regreso fue más difícil que el de ida. El cielo estaba lleno de nubes densas de color gris amarillento. Incluso había más luz que al atardecer. El viento helado lanzaba alaridos constantes, destruyendo todo a su paso por la ciudad. Yo luchaba desesperadamente en medio de esa tempestad. Mi ropa no era suficiente para bloquear el viento gélido. La piel que quedaba expuesta se sentía como si me dieran corte tras corte.
En la carretera seguía todo teñido de rojo por las luces. De vez en cuando se oía algún claxon impaciente. En ese momento yo no podía ni reaccionar. No me quedaba energía para ninguna emoción. No sé cuánto tiempo caminé. Finalmente entré a mi unidad. Gracias a que los edificios bloqueaban el viento, la situación era mejor que afuera. Por fin pude recuperar el aliento y aceleré el paso. Caminé unos minutos más contra el viento y por fin llegué a casa. Al entrar, como estaba exhausto, me senté en el suelo a pensar qué cenar. Llevaba 2 días seguidos comiendo fideos instantáneos. Por mi salud decidí cocinar un filete esta noche. Pero como seguía sin fuerzas, primero saqué el filete del congelador y me metí al saco de dormir para una siestita. ¿Quién iba a decir que esa siesta duraría 10 horas seguidas? Al encender el celular, vi que ya eran las 9 de la mañana del día 10. La temperatura en Haidian había marcado un mínimo histórico. Ahora estábamos a 52 grados bajo cero. Me vestí para empezar a cocinar y de paso toqué el radiador. Estaba helado. La calefacción central ya no funcionaba. Mientras el filete se cocinaba a fuego lento en la olla, reforcé nuevamente el aislamiento dentro de la tienda de campaña. La señal del celular iba y venía, y antes de que el filete estuviera listo murió por completo. Me quedé atónito un momento. Esa sensación de desconexión repentina con el mundo exterior no es nada agradable. Por suerte todavía hay electricidad, aunque no sé cuánto tiempo durará. Terminé de comer y me encogí dentro de la tienda con la manta eléctrica encendida. Justo cuando estaba cabeceando de sueño tocaron a la puerta. Me puse alerta de inmediato, fui a la puerta en 2 pasos y miré por la mirilla hacia afuera. Había una figura familiar. La señora que organizó la limpieza de nieve la última vez estaba frente a mi puerta, pateando el suelo y echando aire caliente a sus manos. Al verla así, abrí rápido. No se quejó como la otra vez por tardar, solo levantó un saco de arroz y me lo entregó. Fue entonces cuando noté que detrás de ella había bastantes suministros. Sentí un poco de calidez en el pecho. Antes de que pudiera agradecerle, me explicó directamente el motivo de su visita. La comunidad pidió un representante por edificio prioridad a miembros del partido, pero aquí no hay ninguno. Solo está el de la 302 debajo de mí. Cuando su hijo iba a la escuela, siempre lo premiaban como padre ejemplar, señal de que es responsable. Detrás del edificio 55, unidad 2, hay que apoyar mucho su labor. La tarea del representante es bastante simple: confirmar a diario la temperatura de los vecinos, el estado de los suministros y reportar cualquier problema a tiempo. Buscaremos soluciones juntos. La encargada de la comunidad se fue tras dar las instrucciones. Él siguió informando a los de los pisos de arriba. Al cerrar la puerta sentí una inquietud latente. Ante el desastre, ¿podrá nuestra humanidad resistir la prueba? Ese mismo día, el habitante de la 302 asumió su rol. Este representante realmente es un padre ejemplar. Se nota que es muy responsable. Fue de puerta en puerta bajo el viento helado preguntando por la temperatura de todos. Desde que llegó al piso 8, agudicé el oído para escuchar lo que pasaba afuera. Al principio, en las primeras 2 casas nadie abrió. Insistió incansablemente hasta que en la tercera finalmente abrieron. Intenté recordar cuánta gente del piso 8 salió a limpiar nieve. Hacía tanto frío que solo quería volver a casa, pero recuerdo vagamente a una pareja joven. Entraron al edificio detrás de mí, pero no recordaba en qué piso se quedaron. Mientras recordaba el piso 8, quedó en silencio. Al reaccionar, escuché unos golpes fuertes en mi puerta. Me pegué un susto. Regresé al cuarto de puntitas y, fingiendo que acababa de escucharlo, grité: ¡Ya voy! Al abrir la puerta, vi a una mujer más joven de lo que imaginaba. Tenía la cara roja por el frío. Al ver que abrí, sacó su libreta, nombre. Inventé uno al azar Zambao y lo anotó seriamente. Su mano con guante temblaba ligeramente al sostener la pluma y su letra era bastante torcida. Incluso le faltó un punto al final. Tras registrar mi nombre de su bolsillo, sacó un termómetro digital y me apuntó a la frente. Me quedé helado al ver que marcaba menos 11,2 grados centígrados. Ella, sin cambiar la expresión, puso una marca de verificación junto a mi nombre. Cerró la libreta y dijo: «Hace frío, no salgas si no es necesario. Si pasa algo, búscame en la 302. Necesitaré el apoyo de todos». Yo acepté a todo, me hizo una señal para que cerrara, y tras agradecerle varias veces cerré la puerta. Al cerrar fingí volver al cuarto, pero regresé sigilosamente a la puerta. El pasillo estaba en completo silencio. Me pareció extraño, así que me asomé por la mirilla. Una cara gigante apareció frente a mí. Casi me muero del susto. Era la representante, seguía parada frente a mi puerta. Me quedé rígido como un minuto, hasta que se dio la vuelta para tocar la puerta del vecino.
Solté un pequeño suspiro de alivio, pero sé que no hay que bajar la guardia. Cuando termine de presentarse con todos los vecinos, tendré que tomar algunas medidas de seguridad en la entrada. A decir verdad, no tengo idea de quién vive al lado. Antes salía a la oficina a las 9 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Casi nunca me topaba con nadie. La representante se fue, pero no volví al cuarto. Seguí observándola por la mirilla. Tocó un rato en la 901, pero se abrió primero la 903. Era una anciana de cabello canoso, pero con mucha energía. De esta familia sí tengo un leve recuerdo. Un día, a las 6 de la mañana, el hijo y la nuera de la anciana salían y su nieta de 3 o 4 años no quería que se fueran. Lloraba desconsoladamente. En ese momento pensé que se estaban robando a la niña y abrí una rendija para ver qué pasaba. La anciana pensó que iba a regañarlos y se disculpó de inmediato. Yo tenía sueño, vi que no era nada malo y cerré la puerta para seguir durmiendo. Después de eso nunca supe cuánta gente vivía ahí realmente. Ahora la anciana le informaba a la representante. Así supe que vivía con su esposo y que su hijo se fue al pueblo de su mujer por el año nuevo. Ahora solo vivían ellos dos. La representante usó ese termómetro poco confiable para tomarles la temperatura. Repitió el mismo discurso que me dio a mí y se dirigió a los pisos de arriba. Sentía la punta de la nariz congelada. Volví en silencio a la tienda de campaña en mi cuarto para calentarme. Cuando escuché que bajaban las escaleras, salí de la tienda, me puse los guantes y empecé mi plan. Medidas de seguridad, les dije, pero no tengo herramientas. Cuerdas, cemento o cables como en las novelas, no compré nada de eso por falta de tiempo. Solo puse los zapatos del mueble en el depósito y coloqué un cuchillo, el extintor y el polvo de chile del súper encima del mueble para tener armas a mano. Aún así, seguía inquieto. Soy un tipo común y cuando pasan cosas tengo miedo. Tras pensarlo mucho, empujé el armario del cuarto hasta la sala. Solo así me sentí un poco más seguro. Los días siguientes, los de la 302 tocaron puntualmente a mi puerta. Quizás porque fui muy obvio, nunca abrí la puerta por completo. Sus comportamientos extraños anteriores parecían un sueño. Poco a poco empezó a hablarme más. Por él me enteré de que por el año nuevo no había mucha gente en el edificio. En total no pasábamos de 10 personas. Incluso él vivía solo. Su hijo y familia estaban fuera pasando las fiestas. Esperé a que se fuera, busqué una pluma y saqué cuentas. Quitando a la de la 302, al del piso 8, a los de la 903 y el de la 902. Quedaban máximo 4 personas más. Por su rutina primero va a la 02, luego a la 01, y al final a la 03. El del piso 8 vive en la 803, probablemente. El piso 2 está enterrado en nieve vacío. La de la 302 baja tras verme, así que arriba debe ser igual. Si hay una pareja, los pisos 4 al 7 están casi vacíos. Con esto el número de personas era menor de lo esperado, pero ya conocía el terreno. Sin embargo, antes de relajarme, pasó lo inevitable la noche del 6º día, cuando debíamos estar en familia, se cortó la luz. Sentí el bajón de temperatura al instante. Moví todos mis suministros junto a la tienda, me pegué parches térmicos y me encogí en el saco. Ante el hambre y el frío extremo, los parches ya no hacían mucho. Por la noche metí a los pies tras las rodillas para calentarme, pero no funcionaba. Al amanecer usé la estufa portátil para calentar agua. El vapor del agua subía exageradamente hasta el techo de la tienda. No quería desperdiciar el agua, así que eché media cucharada del mijo que me dio la anciana de la 903 para cocinarlo. Conté mis tanques de gas restantes. Me sentí fatal, solo me quedaban unos 20 tal. Incluso usando solo 3 al día, solo aguantaría una semana. De día subió un poco la temperatura. Estaba exhausto, así que aproveché para dormir. Planearía lo de los suministros al despertar, pero poco después golpearon la puerta con fuerza. La representante viene incluso con este frío. Me encogí en la tienda y me tapé los oídos con la almohada para seguir durmiendo. En serio, con este clima no debería salir nadie. A esta temperatura, me cuesta hasta bajar de la cama, ni hablar de estar en el pasillo helado. Pero seguían tocando sin parar. Me dolía la cabeza por el ruido y me preocupé por si le pasaba algo. Tras un minuto más de golpes, me puse 5 capas de chamarras y bajé de la cama. Por la mirilla vi que era la representante, pero su expresión extraña me recordó a la primera vez que la vi. Estos días se portó bien conmigo, pero aquel incidente de quedarse parada frente a mi puerta sembró la duda en mí. Agarré el cuchillo de cocina, contuve el aliento y esperé a ver si se iba al no recibir respuesta.
De repente sopló una ráfaga de viento helado. La puerta de la 903 se entreabrió un poco. La 903 estaba abierta. Mis alarmas internas estallaron. Con este clima, dejar la puerta abierta es una sentencia de muerte. Me pegué a la mirilla, y cuando vi a la de la 302 agacharse para cerrar la puerta de al lado, se me erizó hasta el último pelo del cuerpo. Al agacharse se le vio un suéter debajo de la chamarra. Cuando la de la 903 me dio el mijo, me dio pena y le regalé unos parches térmicos. La anciana sonrió y me los devolvió señalando su suéter rojo. Mi nuera lo tejió, es súper cálido. Me mostró el dobladillo. Con orgullo, hasta tiene mi nombre bordado. Miré el bordado y ladeé la cabeza tratando de leerlo. Se llama Baije Lirio. La anciana dejó de sonreír. Parecía que la había dejado sin palabras. Al final no aguantó y presumió, «¡Es una magnolia!» Y ahora ese suéter de magnolia lo llevaba puesto la de la 302. Al pensar en los ancianos de la 903, no pude contener las lágrimas. Mordí mis dientes para no hacer ni un ruido pegado a la mirilla. Vi que tras cerrar la puerta, se acercó de puntitas y encorvada de nuevo a mi puerta, y pegó lentamente la oreja para escuchar. Al pensar que solo nos separaba una puerta, mi cuerpo empezó a temblar sin control. La de la 302 vio que no había sonido, esperó un minuto más, y al no aguantar el frío, bajó las escaleras. Esperé hasta escuchar que cerraba su puerta abajo, para soltarme. No me atrevía a hacer ruido. Lloré hasta que se me formó escarcha en la cara. Luego recuperé la calma y volví a la tienda. Mi lógica me decía que debía dormir y recuperar fuerzas, pero al minuto me puse de pie. Me puse capa tras capa, varias prendas térmicas y abrigos. Finalmente, con la chamarra encima, abrí la puerta. Era la primera vez que salía desde lo del súper. El viento helado entró de golpe. Agarré el cuchillo y cerré rápido. La puerta de la 903 tenía una piedra trabada. La de la 302 no debió terminar de saquearla, y por eso no la cerró del todo. Pateé la piedra y entré a la casa de al lado. Lo primero que vi fue una casa muy ordenada. La foto familiar de la anciana colgaba en la pared. Ella y su esposo estaban tirados en el suelo de la cocina. La sangre de sus cabezas se había congelado. Les puse un suéter encima. Cumpliendo así uno de los objetivos de mi salida, guardé luto en silencio por unos segundos. Les di mi último adiós respetuoso. Solo me di 2 minutos para buscar pistas. Ambos estaban boca abajo, lo que significa que alguien los atacó por la espalda mientras se daban la vuelta. Ese ataque por la espalda demuestra que la de la 302 es cautelosa, o que tal vez no se sentía segura de enfrentarlos de frente, de resistir la resistencia de 2 ancianos. Viendo el tiempo, el motivo del asesinato fue que el de la 302 actuó justo después del apagón. Antes del corte de luz convivía en paz con nosotros. Parece que el apagón lo desquició. Por eso siente que debe recurrir al saqueo, para recuperar su sensación de seguridad. Pero, ¿por qué la 903? Antes analicé a los residentes. El piso 9 es probablemente el más poblado de todo el edificio. El riesgo de atacar en el piso 9 es mucho mayor que en otros pisos. Si los 3 nos uniéramos, podríamos matarlo a menos que esté mintiendo y no haya tantos residentes, o incluso que solo quedemos nosotros 3. Al pensar esto, volví a sentir que se me erizaba la piel de todo el cuerpo. Sin darme cuenta, el viento a mis espaldas disminuyó. Tuve un presentimiento, giré la cabeza de golpe y el de la 302 por alguna razón había regresado. Estaba ahí parado detrás de mí, sin saber cuánto tiempo llevaba mirándome. Nunca estuve tan calmado. En medio segundo procesé, todo le faltan suministros, el apagón lo llevó al límite. Su fuerza física debe ser inferior a la mía. Ahora si mantengo mi presencia, debería ser capaz de asustarlo. Medio segundo después, levanté el cuchillo con furia y arremetí contra él con un grito desgarrador. Debí verme aterrador porque el de la 302 realmente pareció espantarse. Miró detrás de mí con una cara de pánico total. Se dio la vuelta y salió corriendo escaleras abajo. Yo seguí gritando mientras salía de la 903, con las manos temblando para abrir mi puerta. A mitad de camino, el de la 302 debió reaccionar. Sus pasos se detuvieron y luego subió con más prisa. Empujé mi puerta y me metí. Justo al cerrar vi sus ojos inyectados en sangre y su expresión retorcida mientras subía con el cuchillo hacia el piso 9. Realmente me asustó su aura de loco desesperado. Mi valentía se esfumó a medias. No me atrevía a enfrentarlo, así que agarré el polvo de chile del mueble y lo lancé con fuerza hacia el pasillo. Antes de cerrar la puerta, se escuchó un grito de agonía afuera. Tal vez los de la 903 me estaban protegiendo, porque realmente le di en todos los ojos. Era mi oportunidad, levanté el cuchillo para abrir la puerta, pero sentí como si alguien me golpeara la mano.
El cuchillo se me cayó de repente al suelo, haciendo un ruido metálico. Me quedé congelado, el cuchillo cayó sobre mis zapatos sin cortarme, pero aún así dolió bastante. Ese dolor me hizo reaccionar. Recordé mi objetivo inicial al tomar el arma. En ese descuido, el de la 302 ya había huido. Recogí el cuchillo, lo puse en el estante y volví a la tienda. Al quitarme la ropa gruesa, noté que mi ropa térmica estaba empapada de sudor. Temblando de frío, me cambié todo. Por fin pude acostarme en el saco, pero tras tanto tiempo sin dormir, no tenía sueño. Puse toda mi mente en pensar cómo lidiar con lo que venía. El de la 302 no me dejaría en paz. Aparte de ir de frente, ¿tenía otra opción? Hacía demasiado frío, así que encendí la estufa. El mijo de antes se había hecho un bloque de hielo. Añadí agua y empecé a cocinar mirando el agua hervir. Poco a poco un plan tomó forma. Un día después, el de la 302 demostró que no se había rendido. Volvió a aparecer frente a mi puerta. Primero se arrodilló y empezó a llorar, diciendo que su vida era difícil. Tras 2 minutos el hielo empezó a formarse en sus mejillas. Al ver que yo no respondía, sacó su cuchillo y empezó a atacar mi puerta. Su fuerza era menor de lo que pensaba, pero sus movimientos eran letales. En un instante los golpes resonaron por todo el pasillo. Al oír los hachazos supe que el momento había llegado. Grité desde la puerta: «¡Deja de golpear! Si la puerta se rompe, moriremos todos». El de la 302 se detuvo y continué: «¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Qué es lo que...? Podemos convivir en paz». Ella bajó la cabeza con una risa macabra y sus dientes empezaron a rechinar. «Quiero vivir contigo». Me negué rotundamente. «Ni de broma, no confío en dejarte entrar a mi casa». Sus ojos giraron con malicia y volvió a hablar: «Primero dame un vaso de agua caliente. Tengo sed. Después de beber, negociaré mis condiciones contigo». Me enfurecí tras la puerta. Pedir agua caliente ahora era buscar pelea. «Yo sobrevivo lamiendo cubos de hielo y tú me pides agua caliente. Olvida el trato, mejor muramos todos». Hice como si me alejara y ella cambió de tono rápido. Pidió fideos y botellas de agua congelada. Acepté fingiendo que me dolía perder mis recursos. «¿Cómo te los doy?», pregunté. «¿Cómo sé que no me vas a atacar en cuanto abra la puerta?». La mujer con la cabeza baja y rostro oculto respondió tras medio minuto: «Iré entre el piso 9 y el 8. Deja los suministros y cierra la puerta». Dudé un momento antes de aceptar de mala gana. Al aceptar por la mirilla vi que la expresión de la mujer temblaba de la emoción. Fingí que iba por los suministros, pero en realidad vertí el agua que ya se había descongelado en un tazón y caminé hacia la entrada. La de la 302 se había retirado hacia las escaleras. Respiré hondo y abrí la puerta. En el instante en que abrí, la mujer se abalanzó sobre mí como si volara, lanzando una puñalada directa con su cuchillo. Le vacié todo el tazón de agua en la cabeza, usando el tazón como escudo frente a mi cuerpo. Su cuchillo atravesó el fondo de plástico, clavándose directo en mi abdomen. Soporté el dolor y le di una patada que la mandó rodando escaleras abajo. Cerré la puerta rápido y me apoyé contra ella, jadeando con fuerza. Solo entonces detuve mis temblores fisiológicos. El agua sobre la 302 debió congelarse al instante. Si no encontraba calor, ese hielo no se derretiría. Tras calmarme, me quité las almohadas que tenía atadas al abdomen y al pecho. La almohada de abajo estaba destrozada y soltaba algodón. Al quitarme la protección, el cuchillo cayó al suelo con un tintineo. Lo recogí y lo puse en el estante, luego regresé a mi tienda sujetándome el vientre. Tenía un moretón enorme. Encendí la estufa y cerré los ojos. Por fin terminó esta lucha de alta intensidad. Hacía mucho que no dormía bien. Afuera seguía nevando mientras caía en un sueño profundo hasta que una luz apareció ante mis ojos. Había muerto. La luz era tan cegadora que tuve que abrir los ojos. Lo primero que vi fue el techo de mi tienda de campaña. Entorné los ojos, me quité la chamarra y salí del saco de dormir. La bombilla de casa, apagada por tanto tiempo, brillaba ahora con toda su potencia. Me sequé el sudor de la frente, estaba algo confundido. Volvió la luz cuando el personal de la comunidad me ayudó a bajar. Vi a los paramédicos subiendo a la de la 302 a una camilla. Seguía viva. Me pregunté cómo la recordaría la gente, como la madre ejemplar. La puerta de la 302 estaba abierta y entré sin que nadie me viera. Había una foto familiar extraña en la pared. La mujer de la foto no era para nada la 302 que yo conocí. Se me heló la sangre al ver entrar a un grupo de policías. Me estremecí aún más mientras tomaban fotos de toda la escena. Uno de ellos, un policía veterano, de cabello canoso, se acercó a mí. Me dio una palmada en el hombro.
Solo en la comisaría supe que fui el único superviviente de sus ataques en el edificio. Ella no era la dueña de la 302, sino la chica de la pareja que vi al limpiar nieve. Ella y su novio no tenían comida. Los dueños de la 202 y 302 les invitaron a quedarse por lástima. Pero al empeorar la nieve y escasear los suministros, su ambición creció y empezaron los conflictos con los dueños originales. Al final los mataron. La primera vez pudo ser un accidente, pero hacerse pasar por la dueña y representante fue un crimen planeado. Tras agotar los suministros de la 302, empezó a saquear suministros piso por piso desde el cuarto. La chica originalmente quería detenerse, pero se cortó la luz. La mayoría de lo saqueado era comida y agua, y las chamarras o mantas no bastaban contra los menos 50 grados. Así que puso la mira en nosotros. Nuestro piso 9 era de hecho el más difícil de manejar. Incluso su plan original solo incluía a la 903 porque su verdadera intención era culparte de todo a ti, dijo el policía mirándome con lástima. Yo escuchaba en shock mientras él continuaba. Ella quería que le dieras varios cortes. Recordé de inmediato sus gritos, tras lanzarle el polvo de Chile. ¿Realmente la había cortado o solo me estaba dando la oportunidad de contraatacar? Si mi cuchillo no se hubiera caído. Entre ella herida de gravedad y yo con todos mis suministros, ¿quién habría parecido más sospechoso? El policía me entregó un vaso de agua caliente. No tienes de qué preocuparte. Ella estaba tan desquiciada que incluso se llevó la ropa de las víctimas y suplantó la identidad de los dueños de la 302. Las pruebas son contundentes. Menos mal que no llegaste a las manos con ella, de lo contrario, podrías estar enfrentando un proceso legal por legítima defensa. Bebí un sorbo de agua caliente disipando el frío de mi cuerpo. Antes de irme le hice una petición al policía. Se sorprendió al oírla, pero me dio lo que quería. Llevé el suéter de la anciana al cementerio en las afueras de la ciudad. En la lápida ella seguía sonriendo enterrada junto a su esposo. Frente a su tumba había un ramo de flores recién colocado. Puse su amado suéter de magnolia frente a ella e hice una reverencia. Sentía que desde el más allá, ella me había estado protegiendo todo este tiempo para que no saliera perdiendo. Me limpié las lágrimas y le hice una última y profunda reverencia, para luego caminar a paso firme hacia la luz.